Los esposos Padilla Sauceda, a Germán Padilla y a Paola Sauceda. Ambos son ingenieros industriales. Germán tiene 9 años de pertenecer a FINEC y Paola tiene 10 años. Están casados y pues Germán es nuestro tesorero en el capítulo San Felipe, así que quiero dejar el tiempo para ellos para que nos comenten su testimonio. Germán, Paola, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al CIR. Pues qué comentarles, soy el hijo mayor de 3 hermanos, de padres pues que proceden de áreas rurales y que migraron de esas zonas a la ciudad con muchas dificultades realmente, pero que con mucho esfuerzo, con mucho amor y mucho empeño enseñaron realmente los principales principios morales que realmente hoy en día soy. Pues nunca hubo ninguna escasez en la familia, y eso porque papá siempre trató de enseñar de que había que ganarse la vida justa y limpiamente, con mucho esfuerzo, donde realmente dominaba más la lógica que cualquier otra cosa, y donde el trabajo siempre generó honra e independientemente lo que se hiciera, no había que verlo de menos. Mamá, pues, por decisiones de familia, decidió quedarse en casa, hacerse cargo de sus 3 hijos y realmente sacrificar muchas cosas. Y digo sacrificar muchas cosas porque con el tiempo realmente el desgaste para la mujer es mucho mayor que lo que puede gastarse el hombre, ya sea por preocupaciones y de cualquier índole. Pues mis estudios en instituciones públicas, escuelas experimentales, y conforme se dio la oportunidad de que Dios iba generando mayor ingreso o prosperidad, pues tuve la oportunidad de entrar a colegios privados, colegios donde realmente se comenzó a hablar de un Dios que uno decía en muchas ocasiones solo lo puede ver. De repente consideraba que ese Dios solo estaba en la iglesia o simplemente estaba en la Biblia y de ahí nada más. Pues al salir de mis años de estudios, decidí, como dicen, como parte de la corriente, estudiar una carrera universitaria, y siempre me sentí plenamente atraído a la parte de las ingenierías, y eso de que realmente nunca fui muy diestro en tema de matemática. Y así fue como entrando a la Universidad Nacional de aquí en Honduras, decidimos emprender en el tema de ingeniería industrial. Muchas veces decimos esas carreras están programadas para hacerlas en 5 años, pero creo que tanto amor le tuve a la universidad que me tardé años adicionales. Ya realmente ya no parecía en una ingeniería, sino que parecía una carrera de medicina. Pero en los años de universidad realmente se dieron tantas cosas donde, como dicen, el libertinaje, el alcohol, las drogas y todo lo demás siempre estuvieron al orden del día. Pero creo que más fue atraído por el tema de la gavía, por cerrar círculos o brechas de soledad, donde realmente sentía la necesidad de repente de siempre estar acompañado, ya sea de amistades o generalmente noviazgos, noviazgos que plenamente no tenían un sentido, sino que solo era por un tema de compañía. Pues en el transcurso de ese tiempo yo logré conocer a mi esposa ya en los últimos años de universidad, creando un vínculo emocional de amistad plenamente fuerte. En ese tiempo, pues realmente yo no sabía, ella estaba atravesando una situación familiar sumamente difícil, ella y su familia, un proceso muy fuerte que realmente no comprendía, pero sentía una afinidad muy especial con ella,
y no sabía yo por qué en muchas de las ocasiones cuando más acordaba había algo que me decía o me llamaba la atención y me decía, tenés que hablar con ella. Y yo simplemente marcaba a su teléfono. Para mi sorpresa es que al otro lado ella siempre estaba llorando y era porque recibía noticias negativas. Pues esa amistad pues se consolidó realmente, fue algo muy bonito en los años de universidad y al punto pues que sucedió algo muy grave en su vida. Ellos perdieron, ella perdió a su mamá y creo que eso fue algo que marcó la vida de ellos y que realmente trajo consecuencias que más adelante ella les estaría contando. Y también que dentro de ese proceso que ellos pasaron, creo que ayudó a muchas cosas a cambiar en mi vida y que se dieron más adelante, que yo no tenía sentido. Recuerdo que cuando sucedió todo eso fue un día muy triste porque nosotros llegamos al lugar y no saber qué decirle a una persona que está pasando por un dolor muy fuerte es bien complicado. Creo que eso fue algo que definitivamente eh, no sabía controlar, no sabía realmente qué decir. Pues lo más que pude hacer fue, pasado el tiempo, unirnos, invitarla a salir, invitarla a almorzar para poder conversar. Y creo que en ese proceso de que nos encontramos para poder almorzar, yo ya estaba culminando mis últimas clases, a ella le hacía falta un poco más. Al culminar, pues fuimos a esa reunión y ahí fue cuando se generó ese vínculo emocional mucho más fuerte de lo que pensábamos. Entonces, yo terminé mis clases, entré a hacer mi práctica profesional en una institución financiera muy fuerte, con presencia mundial. Y para mí era un mundo totalmente extraño, porque decía entrar ya a conocer toda esa información que una vez yo siempre quise trabajar en un lugar como ese. Sucedió que siempre se generaba ese espacio para que nosotros nos encontráramos los viernes para ir a tomar un café. Y resultaba de que siempre nos hablábamos todas las semanas, de semana en semana, porque la práctica pues duraba 3 meses. Y realmente en esos lapsos fue cuando realmente generaba aquel sentimiento y aquella necesidad de estar cerca el uno del otro. Nos llamábamos y para nosotros el viernes era un viernes de café donde realmente disfrutábamos, porque tanto las situaciones que ella estaba pasando en ese momento, ya fueran dificultades de diferente índole, sentía que eran parte o que podíamos comprenderlas y las situaciones que yo pasaba que de repente eran de menos peso, ella los comprendía. Entonces comenzamos dos personas que realmente éramos totalmente diferentes, ella muy tímida, yo demasiado hablador, podría decir. Comenzamos a, a, a encajar de una forma que no nos explicábamos. Así fue que con el tiempo, pues, comenzó una relación de noviazgo, una relación muy linda, en el cual al principio, pues, mi suegro no sabía de eso. Yo le decía, bueno, pero ¿cuándo vamos a hablar con él? Y él me decía, espérate, hay que tomar su tiempo. Pues resulta de que fueron a un evento en Tatumbla y la persona que estaba orando por ellos le comenzó a decir de que ¿verdad que vos tenés novio? Entonces ahí ella pues le tuvo que decir a mi suegro que realmente había un noviazgo y que el noviazgo era conmigo. Entonces fue algo sumamente chistoso porque yo creo que, no sé si mi suegro se emocionó por eso o se arrepiente al día de hoy. Espero que no sea así. Pero bueno, se dio tanto eso tan bonito de que llegué a la casa porque esa formalidad siempre la hemos tenido por parte de mi familia, como decimos, a pedir la bendición o pedir la llegada, como decimos aquí en Honduras. Pero en el sentido de realmente querer formalizar las cosas y de comenzar con pie derecho. Pues recuerdo que llegamos a la casa de ella, estaba el papá, nos agarró, hizo una oración tan importante que nosotros en ese momento no le tomamos sentido. Y realmente de todo lo que recordamos y recuerdo realmente claramente es que él decía que si esa relación
venía de Dios, un día nos íbamos a encontrar en el altar. Nosotros salimos de ese lugar, creo que más con la emoción de decir, bueno, el suegro ya te aceptó y todo lo demás, pero no sabíamos realmente lo que estaba pasando en ese lugar. Estaba sellando nuestro camino. Entonces salimos, comenzamos una relación de 3 años y medio, pues en ese caso yo, como dicen, recibí mi título universitario y pasé de ser como la mayor parte de los estudiantes, de ser un estudiante mantenido a pasar a ser un desempleado. A los 3 meses, pues en el lugar donde había hecho la práctica profesional, me dieron la oportunidad de trabajar y era mi primer empleo. Y ese empleo realmente era de una jefatura. Yo no me explicaba por qué razón me estaban dando una jefatura a una persona que no tenía absolutamente nada de experiencia, que no tenía absolutamente nada de otros conocimientos más que mi carrera de pregrado. Y personas con más calificaciones y cualidades excepcionales no habían tenido esa oportunidad. Yo no me explicaba. Y yo atribuía eso a la suerte. Entonces yo decía, o sea, eso realmente había pasado por suerte, pero realmente no sabía que realmente quien estaba detrás de todo eso era Dios. Entonces fue como entré en ese afán de querer aprender cada día más y todo lo demás, que en una de esas ocasiones, pues mi esposa en ese momento, que era mi novia, me dice, fíjate que me gustaría que fuéramos a unos capítulos, me decía. Yo no sabía que era capítulos, realmente tengo la mala costumbre de que si a mí no me explican desde cero las cosas, yo no las entiendo, porque a veces me gusta saber a lo que voy y no andar siendo como adivinando de las cosas. Pues yo le dije que sí, era un capítulo de jóvenes de la fraternidad. Y yo miraba un montón de niños y yo decía, bueno, pero yo ya una persona vieja, ya tenía como 25 o 26 años ya para ese momento. Y miraba jóvenes de 20, de 19 años, con una alegría excepcional. Recuerdo que la primera vez que llegué, yo miré que servían un plato de comida, como muchas veces lo vemos nosotros, lo hacemos en el capítulo. Y en ese momento me lo dieron y yo le pregunté a la persona, pero esto hay que pagarlo, no se preocupe que la casa invita. Entonces vine yo, soberbiamente la agarré, le dije, ¿querés? Le dije a mi cuñado, pero sin parpadear, el menor, vino y se lo comió. Entonces yo dije, la siguiente vez que yo venga va a venir y va a haber más comida gratis, pero no sucedió así. Entonces, comencé a asistir realmente a los capítulos, no por un deseo, sino por un compromiso, por el compromiso de estar con mi novia. Y en el camino, pues, resulta de que se dieron las elecciones de ese capítulo y me nombran tesorero. Y yo decía, ¿cómo es posible que me nombren tesorero si yo hasta hace poco acababa de venir? Pues en ese proceso de que me nombran tesorero, yo les puedo decir, realmente fui uno de los peores tesoreros que ha tenido ese capítulo. Charbasca hasta donde no, esa es la palabra que se puede utilizar. Al principio sí me afanaba por el tema de mantener un control de las finanzas, pero yo no entraba a los capítulos, yo escuchaba a la gente cómo se identificaba con el testimonio, cómo recibía palabras, cómo Dios les hablaba, pero yo les decía, yo no, yo realmente en ningún momento he sentido eso. Me invitaron a un Sahel, el primer Sahel, y así como fui, así vine. Yo no me explicaba qué era lo que la gente decía de que había un bautismo del Espíritu Santo, que ellos se sentían tocados y que venían con una energía diferente. Pero sí había ese cambio en ella porque ella asistía en ese momento, porque los Saheles de jóvenes eran mixtos. Entonces yo decía que qué sucedía realmente. Entonces creo que en eso ya comenzó a nacer una amargura en mí, porque yo decía, bueno, toda esta gente recibe con tanta alegría y con tanto gozo, pero yo no siento nada, o sea, realmente yo comencé a cuestionar todas las cosas y a decir que era mentira, mas no sabía lo que venía más adelante. En eso, pues se dio la oportunidad, pasado 2 años, se dio la oportunidad de que yo cambiara de trabajo a una institución del Estado muy prestigiosa y la que actualmente trabajo. En ese cambio, pues, como dicen, me tardé más en renunciar en mi trabajo anterior
que en acceder a esa institución, porque los exámenes psicométricos y todo lo demás los había pasado al instante. Y uno de mis errores fue realmente de que nunca yo le consulté a Dios realmente qué era lo que quería Él o qué era lo que Él tenía preparado para mí. Pues realmente, como les decía, para mí Dios solo existía en el tema de estar en un libro, en la Biblia, o si no estar en la iglesia y nada más. Para mí el esfuerzo era lo que valía y realmente había sido educado en eso, en que la lógica de repente estaba sobre todas las cosas, pero siempre había dentro de mí algo más que me decía que no todo lo que vemos es suficiente, sino que hay algo más, hay algo sobre todas esas cosas. Pero yo realmente entré a esa institución con el mayor de los ánimos, con quererme superar. Y así fue, desde un principio ya había sido nombrado como candidato para un ascenso a los primeros 6 meses, cosa que no se daba comúnmente en esa institución. Pero claro, mi antigüedad dentro de la institución y otras personas que tenían años de estar esperando ese puesto, creo que se les dio la oportunidad. Pero comenzó todo ese tema de, al ver que era muy colaborador, era una persona que buscaba soluciones, con eso poco me comencé a llenar de vanidad del corazón, al punto de que comenzó la gente a decir, no, vos vas a venir conmigo, vas a trabajar conmigo, porque mira que cómo has trabajado nos gusta y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ese servicio que tenía en fraternidad como tesorero comenzó a decaer. Ese tema de relación que tenía yo con mi esposa comenzó a decaer porque comencé a ordenar mi vida en el punto en que decía que estaba yo, estaba mi relación, estaba el trabajo y por último estaba debajo de la mesa, como decimos, estaba Dios, que solo clamaba por él cuando había necesidad, pero cuando miraba que medio las circunstancias cambiaban, ya era como, ya dejó toda esa parte. Así fue como estando en esa institución, pues conocí a una muchacha con la cual me involucré sentimentalmente y bajo cualquier otro aspecto. Eso, pues, lo que me hizo fue realmente terminar la relación que tenía con mi novia. Eh, para decirles, eso fue una de las peores decisiones que había tomado en mi vida, pero dentro de esa decisión había nuevamente algo que me decía era necesario que pasara porque venía un proceso muy fuerte. Realmente esa decisión le dio totalmente vuelta a mi vida, al punto de que comencé a ser señalado por muchas cosas en la institución donde trabajaba, al punto donde casi me corren, aduciendo de que había una desconfianza por parte mía, por parte de ellos hacia mí. Y yo no me explicaba por qué motivo. Yo decía, ¿por qué sucede todo esto en un lapso tan corto? Pero claro, como dicen, cuando uno toca a un hijo de Dios, la factura es alta. Yo no entendía eso, realmente yo no comprendía eso. Al punto, pues, que de tanto que no recibía ya ni trabajo por parte de mis superiores, me dijeron, vas a ir a una misión. En esa misión, pues, teníamos que enfrentarnos a una situación muy fuerte que estaba viviendo el país. Era un proceso que realmente iba a vivir aproximadamente 2 meses, y esos 2 meses se convirtieron en 14 meses. Pero en ese lapso, yo siempre me preguntaba, o sea, cómo estaba aquella persona que había dañado mi novia en ese momento, ahora mi esposa. Y me aturdía porque cada vez que yo iba al trabajo, yo decía, Señor, ya comenzaba a preguntar y ya comenzaba a orar. En ese momento yo decía, Señor, perdóname por lo que de repente había hecho a esa persona. Me sentía culpable de todo lo que había hecho, pero al final me sentía tan sucio, porque yo sabía que había traicionado la confianza de una persona que realmente me había amado. Pues yo decía, bueno, ni modo de que no me lo podía encontrar, porque durante un periodo de prácticamente un año no nos podíamos mover, pero yo sí me encontraba al papá de ella, sí me encontraba a los hermanos, me encontraba personas relacionadas a ella, pero nunca me lo encontraba a ella, yo no sabía por qué. Entonces yo dije, ni modo, ahora tengo que decidir. Ya se acercaba prácticamente a cumplir los 30 años y dentro de mi corazón era que yo, bueno, como dicen, lo que uno confiesa con su boca se cumple. Yo decía,
realmente yo me quiero casar a los 30 y me voy a casar con la persona que esté. Y así fue como comencé una relación durante esos 14 meses que estuve en esa institución con esa persona al punto que yo le propuse matrimonio. Y pues de este punto le voy a hacer la palabra a mi esposa para que ella les comente acerca de todo lo sucedido. Bueno, buenos días. Pues les voy a comentar que vengo de una familia completamente integrada, con mis padres, somos 3 hermanos. Soy la única mujer, soy la hija mayor. Y les puedo decir que siempre viví dentro de una familia llena de amor, cariño, siempre estaban como al pendiente de nosotros, dentro de un núcleo familiar amplio de parte de abuelos, tíos, primos, una familia amplia. Y así fui creciendo, a pesar de que crecí rodeada de amor, siempre tuve como esa timidez en mi vida. Desde pequeña siempre estuve en lo que era escuelas cristianas. Así que escuchaba de Dios, pero muchas veces donde lo miraba reflejado y lo aprendí a ver fue en mi casa, cuando miraba que muchas veces mi mamá se acercaba a uno de mis hermanos porque siempre tenía como problemas de salud, y miraba como ella solo le ponía su mano y empezaba a orar de manera suave, y es ahí donde empecé a ver que había un Dios. Y fueron pasando los años, fui creciendo, ingreso a lo que es un colegio cristiano. En ese momento había visto a Dios en mi casa, pero no lo había conocido personalmente, si se podría decir. Durante todo ese lapso, recuerdo que entramos en la familia. Recuerdo que mis papás empiezan a tener como un negocio. Mi mamá siempre fue una mujer que le encantaba el negocio. Mi mamá, si podía vender piedras, las vendía. Era algo natural que traía ella. Y recuerdo que a mí me gustaba ayudarle. Desde muy pequeña aprendí a trabajar en el lugar, aprendí a tener responsabilidades dentro de el ambiente donde estábamos trabajando. eh, y luego empecé, perdón, y luego comencé a sacar mis estudios. Logro graduarme en ese lapso donde estábamos pasando por todo ese proceso del negocio y todo lo demás. Viene una situación económica bien fuerte en mi casa, donde todo eso desencadenó una crisis económica bien fuerte. Y es ahí, como yo les decía, que empecé a acercarme a Dios. No fue algo sobrenatural. Recuerdo que yo estaba, y algo que me llamaba bastante la atención en el lugar donde yo estudiaba, eran unos devocionales que realizaban. Y recuerdo que en esa crisis, entrar a esos devocionales me daba aquella paz y aquella tranquilidad. Entonces me gustaba, y empecé a ver que jóvenes de mi edad se acercaban a Dios, que jóvenes de mi edad tenían una relación con Dios. Y es así donde empecé a tener esa relación con el Señor. No fue nada mágico ni extraordinario, sino que empecé a platicar con Dios, porque muchas veces pensamos que acercarnos a Dios tiene como algo complejo, y así. Recuerdo que empecé a cambiar, y en mi casa económicamente, después de tener provisión para todo, provisión de ropa, provisión de comida. Recuerdo que mi papá siempre nos traía cosas del exterior, nunca nos había hecho falta nada. Y empezamos a ver acreedores,
personas que tal vez estaban a nuestro lado ya empezaron a alejarse, murmuras, críticas, y todo aquello empezó a ponerse más complejo. Y recuerdo que en todo este momento es ahí donde invitan a mi papá a lo que es una de las reuniones aquí en Fraternidad de Hombres. Recuerdo que él ya estaba en una crisis muy fuerte, una depresión muy fuerte. Y una petición que personalmente yo le hacía al Señor era que lo sacara de todo eso, porque después de ver a un hombre bien autosuficiente, independiente, a ver a un hombre depresivo, era como un impacto para todos como hijos, y nuestros corazones también nos dolía verlo así. Y recuerdo que en ese entonces él empieza a asistir, su semblante empieza a cambiar, su ánimo empieza a cambiar, y a pesar de las circunstancias, empezamos a sentir una paz en la casa. Recuerdo que en ese entonces me dice mi mamá que ella va a empezar a asistir a lo que son los capítulos de damas. En ese entonces recuerdo que solo habían 2 capítulos aquí en Tegucigalpa. Y me dice, vamos a empezar a ir. Recuerdo que eran los días jueves, y les voy a decir que yo llego a ese lugar, tal vez no habían personas de mi edad, pero había una paz que realmente inundaba ese lugar. El llegar y mirar a aquellas personas que le daban a uno un abrazo, y después de venir de un ambiente donde habían acreedores, donde había rechazo y tantas cosas, entonces nos llenaba de satisfacción llegar a ese lugar. Y tal vez escuchaba los testimonios y tal vez eran de personas mucho mayores que yo, pero me encantaba ir. Y recuerdo que así empezamos a caminar con mi familia, donde empezamos a ver muchos milagros en mi casa, y pasamos por un desierto fuerte, un desierto que realmente solo con la ayuda de Dios pudimos haberlo pasado. Recuerdo que llega un momento donde Dios empieza a bendecir después de varios años en ese desierto. Dios empieza a bendecir mi casa. Y recuerdo que llega un momento donde yo tengo que ingresar a la universidad, y es ahí donde empiezo a tener como de esas confusiones y decisiones que uno tiene que tomar, que va a estudiar. Yo me acuerdo que yo siempre había soñado, y desde que íbamos a todo el proceso de elección de carrera, yo siempre en mi corazón había querido estudiar ingeniería industrial. Y recuerdo que en ese entonces el auge de la carrera era como más varones. Estaba como ese estereotipo de que solo varones. Y mucha gente me decía es que es muy difícil, y ingresé a la universidad y me matriculé en una carrera que no tenía nada que ver conmigo. Pasó el primer año, saqué todas mis clases generales, pero de ahí había como una tristeza en mí. Y recuerdo que una tarde viene mi mamá y me sienta y me dice, mami, me dice, he notado que estás un poquito triste y pensativa, y quería preguntarte qué pasa. Y tal vez ella quería que yo le contara, pero al final ella me conocía tanto que sabía lo que mi corazón estaba sintiendo, y me empieza a decir, ¿qué pasó con matricularte en la carrera que vos siempre has querido? Y recuerdo que ella me dijo, yo le empecé a comentar y le empecé a decir que muchas de las personas me decían, no, pero esa carrera es de un grado de dificultad elevado por matemáticas y todo eso, todo lo demás. Y es ahí donde ella me dijo unas palabras que hasta el sol de hoy siempre las he tenido grabadas. Y es que ella me dijo, nunca permitas que nadie te diga que no puedes. Y recuerdo que eso me dio como esa paz y ese valor. Y recuerdo que me dice, no, mañana mismo vas y haces el cambio de carrera.
Y es ahí como me cambio de carrera, empecé a sacar todas mis clases y llega un momento donde toda la preparación que habíamos tenido llega al momento que le comentó mi esposa, un momento muy complicado en mi vida, y es cuando le detectan un cáncer de mama a mi mamá. Y recuerdo que ese día ha sido uno de los días más complicados en mi vida, y recuerdo que pasaban muchas cosas por mi mente cuando ella nos da la noticia. Y les voy a decir que entramos a un proceso de tratamiento. Y recuerdo ese día que nos reunimos como familia, nos pusimos a orar y a entregarle toda esa situación al Señor. No sabíamos, era todo como bien confuso, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y todo lo demás, pero siempre estaba Dios ahí presente, siempre estaba guiándonos, dándonos paz. Como le comenté, yo ya había hecho ese cambio de carrera y es ahí donde pasa el tiempo, empiezo a sacar mis clases, poco a poco siempre fui una alumna, ¿cómo decir?, responsable, no era como excelencia académica, pero siempre me gustó ser responsable. Y recuerdo que en todo ese tiempo ella estuvo en tratamientos, en quimioterapia, pasamos el proceso de radiaciones. Llega un momento donde nos dicen que el cáncer ha cedido y ella tiene que estar en un tratamiento constante. Como les comentaba, seguí en mis clases y todo lo demás. Iba a los capítulos, en ese entonces mi mamá ya estaba sirviendo en uno de los capítulos de damas. Y me gustaba ir, aunque solo fuera de oyente, entonces me gustaba asistir. Y recuerdo que llegó un momento donde su salud empieza a deteriorarse, empieza a sentirse un poco mal, y fue como en cadena. Su salud empieza a bajar, a bajar, a bajar. No sabían, los médicos nos decían una cosa, decían otra, quedó paralizada del cuello para abajo. Y en ese entonces, en esos momentos bien difíciles, como les comentaba, yo había entablado como una amistad con mi esposo, y recuerdo que uno de esos días, recuerdo que yo estaba barriendo la casa, estaba limpiando, y mi mamá estaba en la sala y ella me dijo, mami, vení. Y me dice, le he estado pidiendo al Señor, me dice, por varios tiempos, me dice, y Dios te va a dar un esposo bendecido, un esposo próspero, y un esposo, me dice, que anhela mi corazón para vos. Y recuerdo que solo la quedé viendo porque en ese entonces yo ni pensaba ni en tener novio ni nada en la situación que estábamos pasando como familia. Y yo le decía, ¿por qué me dice eso? Y yo le decía, y ella me dijo, porque le he pedido al Señor y yo sé que Él me lo va a cumplir. Y recuerdo que así terminó la plática. Yo terminé de hacer las cosas que estaba haciendo y pasó el tiempo. Empezamos a entablar, como les comentó mi esposo, esa amistad, y de ahí entra uno de los procesos más críticos que entramos como familia. Ya su salud se decayó totalmente. Recuerdo un día que estábamos en el hospital, que ella ya estaba con tristeza y todo lo demás. Y recuerdo que nadie había podido contactarse conmigo porque ella estaba en la parte de urgencias. Y recuerdo que cae la llamada de él. Y siempre que yo estaba en un momento crítico, siempre me caía una llamada de parte de él. Y recuerdo que de ahí pasamos todo lo que es de cuidados intensivos, y de ahí su salud empeoró cada vez más. Cuando muchas veces nosotros no queremos soltar la voluntad, queremos la voluntad nuestra, no la voluntad de Dios, y llegó un momento donde decidimos, y en mi caso, soltar eso. Y recuerdo esa noche que nos reunimos, esa última noche nos reunimos en el hospital,
No sé cómo ni recuerdo, pero recuerdo que subimos todos, los 4, y nos pusimos alrededor de la cama de ella. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, te le entrego y te pido que nos ayudes a salir de esta situación. Porque yo sentía que una parte de mi vida se iba con ella. Y recuerdo esa noche a la 1:48 de la mañana, notan la noticia de que mi mamá había partido con el Señor. No fue fácil, pero sabíamos que la voluntad de Dios era perfecta. Y recuerdo que pasaron los días y lo complicado no fue el velorio ni el entierro, sino esa ausencia. Y en ese momento nos acercamos más a Dios. Y recuerdo que uno de esos días, que tal vez yo estaba como en otro mundo, recuerdo que recibo una llamada de mi esposo y me dice que me va a invitar a salir a comer. Y realmente esa fue nuestra primera, como se podía decir, cita, porque no, ni de parte de él ni de parte mía, realmente Dios siempre hace las cosas perfectas y en nuestro caso lo hizo con una bonita amistad. Y es ahí donde, en ese proceso, en ese transcurso de ese momento tan difícil que estaba pasando, Dios siempre pone las personas idóneas en nuestro camino. Y recuerdo que empecé en ese entonces a sacar mis clases en la universidad, pero mi rendimiento fue bajando, porque empecé a sentir como esa ausencia de Dios, porque me empecé a alejar de Él. Y empecé a salir, nunca fui de las personas que bebió ni fumó, nunca me llamó la atención, siempre Dios me cuidó de eso. Y recuerdo que empecé a alejarme y a tener ese vacío de Dios. Recuerdo que llega un momento donde nos invitan a los que son los capítulos. Recuerdo que a mí me insistían y yo no había ido. En ese entonces nosotros ya habíamos iniciado, como le comentó mi esposo, un noviazgo. Y es ahí cuando viene y decide mi papá que me va a mandar a un Sahel de damas, que yo no quería ir porque me había escapado de ir al Sahel de jóvenes con mis hermanos. Y es ahí donde hubo un antes y un después en mi vida, donde Dios empezó a sanar todas esas heridas, toda esa ausencia. Le voy a decir que fue un proceso donde Dios siempre tiene el cuidado de nuestros corazones. Para unas personas es en menos tiempo, otras toma un poquito más de tiempo, pero les voy a decir de que Dios hizo algo ahí en mi vida. Y recuerdo que regreso a Él, me empiezan a invitar a lo que son los capítulos de jóvenes, empiezo a asistir, empiezo a insistirle a Él que sí podíamos ir y empezamos a servir. De ahí, después de varios años de noviazgo, de relación, en mi caso perdí, como dicen, la brújula y perdí el orden que debemos de tener en nuestra vida. Y Dios no iba en el primer lugar. Y recuerdo que empezamos a tener problemas en nuestro noviazgo y terminamos la relación. Fueron días muy complicados para mí, fueron días muy difíciles. Y recuerdo uno de esos días que le pedí perdón a Dios por haber puesto a un hombre en primer lugar y no haberlo puesto a él. Y recuerdo que, como ella les comentó, pasó un año de todo ese suceso, donde mi corazón no podía perdonarlo, no podía disculparlo. Y Dios es tan respetuoso que yo le decía y le pedí un día que por favor yo no lo fuera a ver hasta cuando mi corazón estuviera preparado. Y Dios fue tan respetuoso que no todo el mundo lo miraba, todo el mundo se lo encontraba, pero yo nunca me lo encontraba, pero yo sabía la petición que yo le había hecho al Señor. Pero llegó un momento donde el Señor me dijo, tienes que perdonar, porque me amas, me sirves, pero falta el perdón.
Ya había escuchado muchos testimonios del perdón, pero nunca me había tocado experimentarlo. Y recuerdo que en ese entonces me puse en ayuno en oración sin comentarle a nadie, porque yo quería seguir con mi vida, pero no quería seguir cargando como ese resentimiento y ese dolor en mi corazón. Y es ahí donde tomo la decisión de llamar a esta persona después de, de varios tiempos de no saber de él y decirle frente a frente, te perdono y te pido perdón por todo el resentimiento que he albergado durante todo este tiempo. Y le voy a decir que ese día para mí se quitó un gran peso de encima. Y como él les comentaba, muchas personas tal vez pueden decir, fue bien complejo lo que ellos pasaron y todo lo demás, pero sé que todo eso Dios lo utilizó para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento y la madurez, tanto como personas y espiritualmente. Eh, Créanme que de todo lo que muchas veces pasamos en un desierto, Dios siempre toma para bien. Y hago eso para que les termine de contar. Pues así como le dijo a mi esposa en ese momento, recuerdo claramente cuando recibí esa llamada. Yo no acostumbraba a contestar números extraños, pero por la situación de la institución donde estaba tenía que hacerlo, porque tuvimos bastante trato con proveedores y de diferente índole. Y mi sorpresa es que al otro lado de esa llamada estaba esa persona a la cual yo había dañado, la cual me decía que nos tenemos que encontrar para tener una plática personal. Recuerdo que traté de llegar muy temprano a ese lugar, al lugar donde nos habíamos citado. Y al verle entrar por la puerta de ese lugar, la miré tan hermosa, la miré con un brillo tan especial que yo dije, pucha, hermano, lo que te habías perdido por una decisión apresurada. Cuando ella se sentó conmigo, comenzamos a platicar de todo, le preguntaba acerca de su familia, le preguntaba acerca de su formación profesional, pero nunca llegamos a tocar el tema principal al cual teníamos que hablar, hasta que ella me dijo realmente que ella llegaba a ese lugar para pedirme perdón, pero un perdón por todo el odio que había sentido en su corazón por lo que yo había hecho. Cuando a mí me dijo eso, fue tan liberador que yo lo único que pude hacer fue voltearla a ver y decirle, realmente no sos vos la que me tenés que pedir perdón, sino que soy yo, porque yo te fallé y te fallé de la peor manera. Recuerdo que salimos de ese lugar y ella decía, no, yo voy a agarrar un taxi para mi casa. Yo ya sabía dónde vivía, realmente no se me había olvidado el lugar donde ella vivía. Entonces le dije, no te preocupes, yo te voy a ir a dejar. Ella aceptó. Entonces fuimos a dejarla en su casa. Realmente al llegar a la casa de ella, estaba mi cuñado en el tejado. Como decimos, estaba en palco viendo lo que estaba sucediendo. Yo dije, de repente, ¿será que va a agarrar una teja y me la va a tirar al carro o algo así por el estilo? Y nada que ver. Pues nos despedimos simplemente, según nosotros olvidando lo que iba a suceder y nada que ver. Cuando ella se bajó del vehículo y yo avancé, yo dije, en mi corazón había algo que decía, esto no ha terminado, esto está inconcluso y de repente nos vamos a volver a ver. Y así fue como 2 días después nos volvimos a encontrar. Y vino ella y en esa reunión me hizo una pregunta, me preguntó que si yo la amaba. Cuando eso me dijo, yo me quedé callado porque en mi cabeza comenzó a circular N cantidad de pensamientos y el principal era de que realmente tenía enfrente de mí la persona, a la única persona a la cual había amado y la cual seguía amando independientemente yo tuviera un compromiso, independientemente yo estuviera a punto de casarme. Y yo decía que Dios me diera la oportunidad de tenerla enfrente, eso no sabía. Ella sabía que yo tenía una relación y yo le dije que sí, que la amaba, pero ella no sabía de que yo tenía un compromiso.
Entonces me dijo, te voy a invitar a un capítulo. Yo tenía prácticamente un año de no asistir a eso, a los capítulos de fraternidad. Y era un capítulo empresarial donde ella era la presidenta, la coordinadora de ese capítulo. Cuando entré, llegué tarde y pues ahí estaban muchas de las personas que me conocían y me quedaron viendo. Muchos me hicieron mal los ojos, pero ella solo me dijo, sentate aquí a la par mía, nos sentamos. La persona que estaba dando el testimonio, en medio del testimonio, se quedó callado y comenzó a decir, yo no sé por qué el Espíritu Santo quiere que comience a hablar de esto. Y cuando esa persona comenzó a hablar, comenzó a contar prácticamente mi vida, como que si alguien le hubiese dado el guión, y comenzó a decir tantas cosas que yo quedé sorprendido. Comencé a entender aquella parte que decían de que muchas personas se identificaban con el testimonio y había algo que marcaba, como dicen, el antes y el después en mi vida. Y es que ese varón decía de que si en la vida nosotros queremos ganar algo que está aquí, tenemos que dejar algo que está aquí. Entonces recuerdo que yo salí de ese lugar, solo me despedí de ella, salí aturdido, yo iba pensativo, decía, Señor, yo sé cuál es la decisión que tengo que tomar, yo no quiero ya estar con esta persona con la cual tenía ese compromiso, sino que yo sabía que la persona con la cual yo tenía que estar era la persona que tenía enfrente y la cual me había dado una nueva oportunidad del Señor. Con mucho dolor, pues me acerqué a esa persona a decirle, mira, realmente nosotros no podemos continuar, este compromiso no va a nada, y en efecto no iba a nada, porque los últimos días yo sentía una intranquilidad, ya no sentía paz. Entonces yo le decía, realmente mi corazón no te pertenece, ni tu corazón me pertenece a mí. Traté de ser lo más transparente posible con ella, pero realmente ella creo que al principio no aceptó eso, y así fue como nos separamos. Comenzamos un proceso de ayuno y oración con mi esposa, porque no éramos novios, no éramos absolutamente nada, realmente. Volví a esa amistad. Y dentro de un mes nos íbamos a hacer devocionales, íbamos al Picacho, íbamos a Santa Lucía, íbamos a Valle de Ángeles, íbamos a diferentes cafés de aquí de Tegucigalpa y comenzamos un verdadero proceso de ayuno y oración, porque yo decía, para mí ayunar era solo aguantar hambre, porque no había oración, entonces no tenía sentido. Entonces así fue como comenzamos ese proceso de ayuno y oración, y en medio de ese proceso de ayuno y oración, el Señor vino y dio que realmente teníamos que dar ese paso de noviazgo. Comenzamos un noviazgo, pero un noviazgo totalmente diferente. Ya era una persona totalmente diferente. Comencé a sentir una pasión realmente por el Señor, porque comencé a servir en los capítulos de jóvenes, comencé a servir hasta lo más básico, a mover una silla, a mover una servilleta, a mover realmente todo, porque ella sentía un amor propio por lo que yo estaba haciendo y que realmente lo estaba haciendo para él, no realmente para figurar, para que otros me vieran. Realmente todo eso en mí generó una satisfacción, y aquel vacío que yo sentía desde hace mucho tiempo comenzó a llenarlo él. Entonces comencé a agarrarle un sentido a la vida, comencé a agarrarle un sentido realmente. Dios comenzó a ordenar mi vida, y aquel lugar donde él ocupaba, como dicen, debajo de la mesa, que les comenté en un principio, comenzó a ponerlo en primer lugar y comenzaron a venir todas las cosas por añadidura, como dice su palabra. Recuerdo que yo regresé no un SAEL, sino que regresé a un encuentro nacional de jóvenes, y desde que yo entré a ese lugar en Cihuatepeque, pegué una llorada y yo no sabía por qué estaba llorando, pero era la satisfacción de saber que más de un año atrás yo había entrado ahí y había salido tan vacío, pero tan vacío, no porque realmente iba a generar un vacío la situación que se estaban dando ahí, sino porque yo me había negado a aceptar la voluntad del Señor o a permitir que el Señor tomara el control de mi corazón. Comencé a cambiar exageradamente. Yo sentía que esa persona con la que ya tenía nuevamente esa relación estaba sacando lo mejor de mí, y que estábamos plenamente enamorados, como que había sido otra vez una segunda oportunidad, hasta que una de esas ocasiones en un devocional que tuvimos, Dios le puso 2 fechas. Y esas 2 fechas eran el 14 de febrero y el 14 de marzo. Yo decía, qué raro, decía yo, ¿por qué? Y era que el Señor estaba diciendo de que era tiempo de que nosotros diéramos el paso para comprometernos. Nosotros nos asustamos,
porque realmente nosotros no teníamos piso. En el anterior compromiso yo ya había dado anillo, ya había pagado por un vestido, ya estaba alquilado el local, prácticamente solo estaba de imprimir las invitaciones y entregarlas y realmente decirse todo eso y ya no había dinero. Entonces, había que el Señor pedía que diéramos ese acto de fe, de sacar prácticamente 500 lempiras de cada uno de los salarios. Y así fue como fuimos a abrir una cuenta a una institución bancaria. Y ahí, en ese proceso de que comenzamos nosotros a pedir, porque orábamos por esa boda, porque prácticamente nos quedaban como 3 meses para casarnos, el Señor comenzó a multiplicar sobreabundantemente al punto de que una semana antes de que nosotros nos casáramos por lo eclesiástico, ya estaba todo ese dinero. Recuerdo que cuando nos casamos el 14 de febrero, yo estaba triste, estaba feliz, feliz porque estaba enfrente de la mujer que yo amaba, de la persona que realmente amaba, pero amaba de una forma sumamente diferente a como había sucedido desde un principio. Me sentí tan emocionado realmente de volverla a ver, pero mi tristeza era porque yo no podía pagar para unos anillos. Y el día que nos casamos, realmente para nosotros había sido de que íbamos a volver a la casa, que íbamos a hacer una taqueada, y así se los digo, una taqueada de ver que ella no tenía un anillo, porque lo que agarró ella fue un anillo que tenía que parecía de compromiso, y ese fue el anillo que realmente utilizó. Y la familia, o sea, Dios movió tanto el corazón de personas tan especiales alrededor de nosotros, que vinieron familiares y amigos y dijeron, no, no puede ser posible que ustedes el día de que se comprometan van a tener que ir a hacer una taqueada o no van a hacer nada, esto lo vamos a celebrar. Y ellos comenzaron a hacerse un nudo y comenzaron a preparar una cena tan hermosa donde estuvimos toda la familia, donde compartimos todas las personas que Dios quería que estuvieran. Y fue algo tan lindo. Y comenzamos a ver más aún la mano de Dios. Pero comenzamos a ver aún más la mano de Dios porque realmente hay algo muy importante en la vida, que la bendición siempre va a entrar por la cabeza, por el sacerdote de hogar. La mujer puede derramar rodillas, pelar rodillas, como dicen, orando y todo lo demás, pero en un hogar, si la cabeza de hogar, el sacerdote, no está alineado con el propósito de Dios, realmente esas oraciones le pone techo a uno. Recuerdo que el día que nos casamos, estaba en el altar, se sentía un ambiente sumamente diferente, una paz increíble, y el ver a mi esposa acercarse a mí por ese pasillo y verla que realmente Dios estaba cumpliendo su promesa de que nos volviéramos a encontrar, de que nos casáramos, que aquella oración que había hecho mi suegro en aquella ocasión cuando fuimos novios, cuando comenzó nuestro noviazgo la primera vez, se estaba sellando. Eso me llenó de tanta alegría, fue un día tan hermoso porque las personas que estuvieron ahí eran las personas que tenían que estar, las personas que realmente amábamos, que nos amaban, y las personas que queríamos que fueran parte de ese momento tan especial para nosotros. Para serles honesto, yo el día anterior venía de San Pedro, venía como loco realmente, manejando porque realmente estaba tan emocionado por llegar, porque nos casábamos al día siguiente, al punto de que yo solo llegué a la casa, yo no pude dormir realmente, porque llegué a las 2 de la mañana a Tegucigalpa. Y nos sentamos, cuando comencé a preparar mi traje, yo no me di cuenta de tan emocionado que iba para la boda, que solo me llevé el traje, realmente en la noche de boda yo ni cepillo de dientes, y así fue como tuvimos que desde el primer día compartir todo lo de nosotros. Ella hasta desodorante, ella me regaló, porque no llevaba absolutamente nada. Y así fue como el Señor poco a poco fue poniendo tantas cosas. Muchas veces me hago la pregunta, que qué hubiese sucedido si hubiese decidido por el camino que no era. Realmente no hubiera visto la gloria y no hubiera visto la gloria y sigo la gloria como sigo viendo, la gloria de Dios. Dios ha sido tan maravilloso, tan misericordioso, que en momentos de dificultad el Señor ha tenido el control de todo, nos regaló un negocio y realmente no es un negocio de nosotros, decimos que solo somos administradores porque le pertenece a Él, un negocio donde realmente podemos ver que nació con $300 y ahora Dios ha multiplicado. Ver que en medio de esta situación, en esta pandemia que ha sido tan difícil para muchas familias,
a nuestra familia no le ha faltado provisión para nada. Ver cómo en un proceso de viudez de mi suegro tan difícil, donde muchas veces yo lo miraba con tanta tristeza en las reuniones familiares que todo el mundo tenía a su pareja y él lo miraba que estaba triste con aquel vacío. Era una alegría que realmente solo se reflejaba en el rostro, pero al rato se caía. Ver que en medio de esta pandemia, él comenzó un compromiso y ver lo que el martes de la semana pasada lo pude entregar con mi esposa para que se casara en santo matrimonio con otra señora. Realmente les puedo decir que el Señor ha sido tan maravilloso con nosotros, ha sido tan detallista con nosotros, ha tenido tanto cuidado con nosotros, que ha sabido realmente cuál es la medida de nosotros. Realmente ha tratado en procesos muy fuertes con nosotros, que muchas veces lo que queremos hacer es agarrar las cosas, aventarlas y comenzar otro camino, pero realmente no, realmente no. Simplemente nosotros lo que hacemos es callarnos, sentarnos, decir, vamos a reflexionar, nos limpiamos las rodillas, nos paramos y seguimos nuevamente el camino. Realmente este camino no es para personas, como dicen, cobardes, sino que es para valientes. Son para personas que realmente van a estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, porque realmente los propósitos que tiene Dios para cada una de las vidas son enormes. Yo les puedo decir, les podría contar tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros, de la forma que nos ha bendecido, de la forma en que realmente ha puesto su mano hasta en lo más mínimo, en salud, en las finanzas, en el tema de nuestra formación académica, de nuestra formación profesional, pero realmente es algo que solo ustedes y él lo podrían experimentar personalmente. Yo lo único que puedo hacer es invitarlos a que tomen esa decisión, a reconocerlo en cada uno de sus caminos. Yo muchas veces que venía a estos capítulos escuchaba de una oración que hacían y yo decía, bueno, pues una oración sin sentido, solo son palabras, pero realmente el día que yo la hice con aquella pasión y con aquel corazón dispuesto, yo vi un cambio rotundo en mi vida. Entonces hoy quiero que ahí donde están, independientemente de la carga que tengan, la situación que estén pasando, yo no sé, solo lo han de saber ustedes y Dios o de repente sus familiares, yo les voy a pedir que cierren sus ojos, les voy a pedir que cierren sus ojos y que nos acompañen en una oración. Solo permítanme. Entonces, donde ustedes están en este momento, les voy a pedir que cierren sus ojos y que repitan conmigo. Padre Celestial, en esta mañana te entregamos nuestra vida. Te entregamos, Señor Jesús, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, pidiéndote, Señor Jesús, que tomes el control de todo. Hoy, Señor Jesús, te confieso de que soy pecador, Señor Jesús, y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado nunca jamás. Todo esto lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esto realmente es nuestro testimonio para gloria y honra del Señor Jesucristo. Más que decirles muchas gracias por todo. Muchas gracias, Germán y Paola.